Vamos a Virgin Islands. Bueno, y estamos aquí en este capítulo súper interesante que tenía muchísimas ganas de hacer. Estoy aquí con Marialis Álvarez, la COO de Phoenix Store, en medio de las Islas Vírgenes. Bienvenida, Marialis. Gracias, Nino, por invitarme a este espacio. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Tengo un par de preguntas sobre toda esta organización. Sin embargo, quiero comenzar por lo principal. Cuéntame, Marialis, bienvenida. Cuéntame un poquito de ti. Cuéntame dónde nace esa vena de emprendimiento, cómo te desarrollaste hasta llegar al punto en el que estás ahorita. Bueno, eso es una larga historia, Nino. Creo que todo esto comienza desde mi nacimiento, porque es una larga historia, es un largo background que comienza realmente con mi papá, quien fue corredor de seguro por más de 40 años en Venezuela. Y digamos que yo abrí los ojos en la industria de los seguros en Venezuela, lo que es la industria tradicional, y vi cómo se fue desarrollando, vi que gracias a ese negocio mi papá pudo darnos todo lo que nosotros tuvimos en la vida, estudios, viajes, comida, ropa. De alguna manera agradezco mucho a Dios que nunca nos faltó nada, y fue por habernos mantenido en esa industria desde el principio, haber visto que era posible, que podíamos con ese negocio tener todos los resultados que en aquel entonces estábamos buscando. Y bueno, así más que todo nace el deseo de tener un negocio, no tener un empleo, poder tener libertad de tiempo, y siempre mi visión fue orientada. Normalmente hacemos muy parecido a lo que vemos en nuestros padres, y creo que todo viene de allí. Cuéntame, tú sé que tienes hermanos, hermanas, cuéntame un poquito de eso. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Dónde vivían? Sí, bueno, yo soy la salchicha del pan. Tengo un hermano mayor, nos llevamos 2 años, él y yo somos más contemporáneos, y tengo una hermana menor que nació cuando yo tenía 7 años. Fue prácticamente mi muñeca de aprendizaje, y mi hermano tiene una compañía, él también los tres somos emprendedores. Por supuesto, lo vimos en casa. Mi hermano tiene una compañía de transporte a turistas y ese tipo de cosas, y mi hermana es realtor. Entonces, pues ahí estamos, todos los tres emprendedores, y mi mamá, que ahora se está involucrando en el negocio y nos está ayudando también. Ok, ¿y vivieron la mayor parte del tiempo que en Maracaibo, sí? Sí, toda mi vida. De hecho, conocí muy pocas partes de Venezuela. Siempre los maracuchos viajamos al frío. Entonces, lo que más conocí fue el estado de Mérida y sus alrededores. Un par de veces fui a Margarita, pero siempre nos radicamos en Maracaibo, y bueno, una larga trayectoria profesional. Tengo entendido que duraste un tiempo viviendo sola en Maracaibo antes de venirte. Cuéntame cómo fue eso. Yo me casé en el 2012 y, por supuesto, casado casa quiere. Yo formé mi familia, vivía con el que era entonces mi esposo, mi hija, y cuando ya yo estaba casada, toda mi familia comenzó a emigrar. Primero mi hermano, por supuesto, un poco antes de eso, en el 2010, progresivamente en el 2015 mi hermana, y ya en el 2015, finales del 2015, emigraron mis papás, y yo me quedé con aquel negocio de 40 años. Me tocó sacarlo adelante. Mucha gente decía, qué bueno, qué chévere, te dejaron una vida hecha, un negocio hecho. Y sí, yo agradecí mucho esa oportunidad, porque siempre te comparas, cuando hago comparaciones, a compararme para sentirme bien con la gente que no tiene la bendición de tener las cosas que tengo. Y yo decía, sí, qué bueno que tuve la oportunidad, pero fue un reto, porque fue en uno de los peores momentos económicamente y políticamente, y todo lo que involucra el tema Venezuela para mí con el negocio, y sí, fue un gran desafío con el que definitivamente no pude. Ok, entonces básicamente ese fue como el periodo más oscuro, digamos, en tu vida. Cuéntame cómo te sobrepusiste a eso que estaba sucediendo en ese momento. Considero que no ha sido el más oscuro, he vivido cosas mucho más difíciles que eso, pero hablando del tema profesional probablemente sí. Nada, mi meta yo tenía desde mucho antes de casarme y toda aquella historia planteado. Mi sueño era vivir en los Estados Unidos, y una vez que mi familia emigró, yo siempre decía, esto es temporal.
esto es temporal, yo voy a sostenerme mientras convenzco al que entonces era mi esposo para irnos a Estados Unidos y comenzar una nueva vida. Y siempre con eso me animaba y sabía que estaba trabajando porque tenía que mantenerme. Pero sí, fue una historia difícil cuando tomé la decisión de venirme a vivir a Estados Unidos, disolver un negocio de 40 años que tiene mucha historia, que tiene muchas emociones, que fue construida desde el amor, desde la sangre, desde la necesidad también en muchos momentos. Fue muy difícil. Pero sabía que algo mejor me esperaba y eso siempre me inspiraba a soltar. Soy una persona que tiendo a soltar emociones para poder sentir otras. Entonces, de esa manera creo que fue lo que más me ayudó, saber que soltando eso iba a reencontrarme con mi familia y fue bastante. Cuéntame cómo fue, ajá, llegas a Estados Unidos, cómo fueron esos primeros años o meses, cómo transcurrió todo. Bueno, primero fueron vacaciones. Siempre cuando venimos a vivir, venimos con la ilusión, reencontrarnos con la familia, volver a ver a mis padres después de 2 años. Las emociones a flor de piel, por supuesto, esa parte fue muy bien. La parte difícil comencé a ponerse oscura en las siguientes semanas cuando ya todo el mundo vuelve a sus vidas y tú estás apenas comenzando. Para mí fue bastante difícil comenzar, más que todo el primer año fue el más difícil, porque cuando yo me vengo, el que entonces era mi esposo tomó la decisión de resolver unos asuntos en Venezuela y nos íbamos a reencontrar al menos de un mes. Eso no pasó. Y lidiar con la inmigración, con volver a la casa de mis padres, después de 4 años de no vivir con ellos, a pesar de que los amo, me aman, me ayudaron muchísimo y son creo que lo más fuerte en la base que tengo en mi construcción aquí en Estados Unidos son ellos. Fue difícil, fue muy difícil. Lo que más lo complicó creo que fue la parte emocional. Fue durante el primer año. ¿Cómo te encuentras todo este mundo? ¿En qué momento sucede y cómo sucede? Antes de yo llegar, mi papá obviamente como viene de la industria de los seguros, él estaba en un evento de venezolanos donde estaban buscando, la gente va usualmente a esos eventos porque es como una feria de empleo, a ver la gente, las oportunidades de empleo que pueden haber, y allí conoce una persona que estaba promocionando su agencia de seguros de salud y obviamente todo lo que tenga la palabra seguro para mí, mi papá era fenomenal. Se acerca, conversan, comparten números y en ese entonces fue enero 16. Yo llegué en noviembre 16. Cuando se comparten números, mi papá todo el tiempo lo pensó, pero lo pensaba para mí, que yo estaba por llegar. Ya sabíamos más o menos que llegaría en noviembre y ahí fue cuando comienza todo esto, ¿no? Sin embargo, yo llego, como te comenté lo difícil que fue deshacerme emocionalmente de ese negocio en Venezuela. Yo no quería saber nada de la industria, cero. No quería volver a pasar por eso. En Venezuela el negocio es bien diferente. Los clientes son bastante demandantes por el tipo de servicio postventa que se brinda en Venezuela en el tema de los seguros. Estaba negada, totalmente. Pero mi papá insistía en que, mira, estás limpiando, limpie por 4 días, creo que todo el mundo, yo le llamo las pasantías americanas, y más en aquel entonces, hoy por hoy es un poco más fácil porque hay otras oportunidades para la gente que va llegando, mucho más beneficiosa. Cuidé un bebé, lo más difícil de mi historia fue esa, tener que dejar a mi hija en una guardería de 3 años para ir a cuidar un bebé de 2 meses. Y yo decía, esto es temporal, esto es temporal. Y siempre me reflejaba en la chica, que era la mamá del bebé que yo cuidaba, y yo decía, un día quiero ser como ella, un día quiero ser ella, un día quiero tener la vida que ella tiene. Y siempre tenía aquí el angelito, ahora bueno, en aquel entonces era para mí malo, que me decía, la industria de los seguros, conoce a esta persona, reencuéntrate con él, mira qué oportunidades tiene para ti. Y yo decía, no, hasta que un día muy frustrada llegué a mi casa, tuve una conversación con mi papá muy emocional y él me recordó que yo estaba en el lugar que yo estaba porque yo había decidido estar allí. Okay. Y ahí fue que entendí que yo quería ser como ella, pero no estaba haciendo nada para ser ella. Entonces tomé la decisión de, bueno, ¿qué hay que hacer? Y mi papá me dijo, yo conozco una persona que tiene una agencia,
probablemente él tenga alguna oportunidad para ti, vamos a conversar con él, vamos a ver. Y allí sucede el primer encuentro con Alexander Navarro, que era la persona que mi papá había compartido teléfonos en aquel evento. Y bueno, hicimos una reunión, conocí el negocio, es bien chistoso nuestro primer encuentro. Yo siempre le cuento a la gente que en esa reunión yo no entendí nada. Primero porque fue una reunión en inglés, una presentación empresarial, y yo no entendía absolutamente nada. Yo nada más lo miraba y decía, ¿quién le dijo a ese muchacho que esa camisa rosada con esa corbata morada y esos zapatos le combina? Y eso fue lo que yo pensé durante toda la presentación. Posteriormente, después de esa fecha, hicimos otra reunión en español y otra vez no entendí nada, Nino. Lo único que yo entendí de ese encuentro, ese segundo encuentro, fue, si tú te dedicas por 5 años y eres guiable, yo te garantizo que más nunca vas a tener un empleo. Y era lo que yo necesitaba. Yo vengo de una historia, como te acabo de comentar, emprendedora, y no quería tener un empleo, quería ser libre de mi tiempo, quería poder estar con mi hija cuando yo lo decidiera, construir algo para mí, porque pues fue lo que aprendí durante toda mi vida y yo quería volver a esa vida. Y decidí comenzar, y la verdad que yo le digo a Alex que él es un mentiroso, porque la verdad es que fue muy rápido, no fueron necesarios 5 años. En 1 año y medio yo pude soltar mi empleo y ya tenía una base para poder decir, ok, ahora sí, yo me voy con todo, y bueno, y de ahí no he parado. Así comenzó todo. Genial. Básicamente entonces el que impulsó a que entraras fue tu papá desde siempre. O sea, básicamente casi que 1 año planificando para que tú llegaras y vieras la oportunidad y luego insistir hasta que realmente la vieras. Tengo entendido que luego de algún tiempo, cuando arrancan, no todo fue color de rosa, sino que siempre arrancar es difícil. Pero en el camino surgieron cosas. Quiero que me cuentes un poco de los obstáculos o momentos difíciles en ese inicio, cuando no todo era así como esto. Sí, fue muy bonito al principio, porque por supuesto, como te comenté, ese esposo que tenía que llegar en 1 mes y no llegó, tampoco llegó al año, ni al segundo ni al tercero. Nunca llegó. Nunca llegó a tiempo, llegó 4 años y medio después, ahora solo siendo el papá de Alicia, de mi hija. Y el poder conocer esta oportunidad y conocer gente que siempre estaba contenta, gente que hablaba de cuándo es el próximo viaje y cuál es el nuevo destino y cuántos miles te vas a ganar el mes que viene, y la competencia sana entre yo me voy a ganar 8 y el otro se quiere ganar 15, eso me sacó de mi vida, y el poderme concentrar en salir de aquello oscuro que yo venía viviendo emocionalmente. El negocio me ayudó a conocer nuevas personas, relacionarme, todo eso. Por supuesto, comenzar, como lo dices, no es sencillo, hay que tener clara la meta y tener claro que iban a haber días buenos y días malos. Comenzamos el negocio, empezamos a trabajar, y lo primero y lo más difícil es la familia. Cuando empiezas a comportarte diferente, a hacer cosas diferentes, el ahora ser una mamá soltera, mis papás han sido la clave, mi papá y mi mamá fueron la clave definitivamente para lograr muchas cosas, pero también fueron mis jueces más fuertes. El hacerme sentir mal, dejas mucho tiempo a tu hija, vemos que trabajas mucho y no ganas nada, y yo siempre decía, tengan paciencia, yo les garantizo que sé dónde estoy, sé a dónde voy. Creo que esa fue la parte más difícil, porque al final de cuentas la actividad es actividad y los números son números. Obviamente construir no es sencillo, creo que las cosas sucedió mucho más amigable o mucho mejor emocionalmente, porque es en el momento incluso que nace mi historia de amor, que hoy puedo decir que es especial y tal vez hablemos de eso más tarde, pero el poder haber estado trabajando de la mano con Alex, que era incondicional, que estaba ahí en las buenas, en las malas, el podernos dar apoyo, el tratar a nuestra gente como nuestra familia, como que hicimos un núcleo y nos mantuvimos ahí. Pero sí fue difícil porque veíamos que sí trabajábamos mucho, como lo que me juzgaban mis padres, pero al final de cuentas no ganábamos dinero, y era como, ¿qué estamos haciendo mal? Si estamos haciendo esto y hacemos lo otro y trabajamos y no paramos y no dormimos, y no dejamos de hacer cosas por estar con la familia, ni siquiera con mi hija, y no ganas dinero. Creo que la clave era que no hacíamos caso. Teníamos un sistema perfecto que no seguíamos al pie de la letra.
Y cuando tomamos la decisión de poderlo hacer fue que empezamos a ver cosas y hoy por hoy poder tener esto. Esta vista, esta playa, esta casa. Al final de cuentas creo que ese era el error. Ajá, pero no entiendo una cosa. Si tu papá te trajo a este mundo, luego, ¿cómo no estaba como que apoyando? O sea, como, o tal vez era una sola como para poner presión sobre ti de que, mira, tienes que empezar a facturar ahorita. ¿Cómo se vivió todo eso? Porque eso era lo si mismo te que me deja- pasaba a mí. Tú no No entendías entendía. tampoco. Sí, él me da a conocer la oportunidad y quiso sacarme también del negocio. Pero creo que el que me quería sacar era el papá, de alguna manera comprometido, que me quería enseñar a ser mamá. Pero mamá dentro de ese cuadro, estructura antigua, y yo estaba clara que esa no era la mamá que yo quería. Una mamá que yo, está con su hija y en que la casa. renuncia a su vida, que renuncia a sus sueños para ser mamá. Y yo, de verdad, felicito a las mamás que lo hacen, pero yo tengo algo claro. Mi hija no va a hacer lo que yo le diga, ni lo que lee en los libros. Mi hija iba a hacer lo que yo hiciera, lo que ella viera que yo hice, porque fíjate, yo hice lo que mis padres hicieron. Tener un espíritu emprendedor, un deseo emprendedor, tener negocios, y yo estaba clara que eso era lo que iba a hacer mi hija. Y tenía doble compromiso, lo tenía que hacer por mí y lo tenía que hacer por ella también. Entonces yo no escuchaba y muchas veces le decía, yo te entiendo que tú estás preocupado porque paso muchas horas trabajando, poniendo en riesgo el tiempo con Alicia y con ustedes, pero es necesario en este momento, es necesario. Y creo que el no pelear, el no enfrentarnos, el darle resultados también. También le decía yo a Alex, es cierto, estamos trabajando mucho y no estamos ganando dinero, y de alguna forma eso también nos ayudó mucho. Ya estamos casi por terminar. Un par de preguntitas y terminamos. ¿Qué fue lo que te mantuvo como sólida ahí? ¿Fue no darle la razón a tus padres en ese momento? ¿O fue más, mira, yo puedo con esto? ¿O fue más tu relación con Alex? ¿Fue el ambiente? Cuéntame, ¿qué fue lo que más te mantuvo como ahí? Porque fácilmente en esa situación cualquiera renuncia. Creo que fue un poco de todo lo que acabas de mencionar. Lo principal era que cuando yo me vine, mucha gente a Estados Unidos, mucha gente me decía, vas allá a limpiar, vas allá a hacer cachifa de los gringos, vas allá a limpiar baños. Y yo decía, sí, va a ser así. Pero yo tenía claro que era temporal. Primero, el primer reto era demostrarme a mí que yo estaba en lo cierto, que yo podía. Porque en Venezuela me dejaron un negocio hecho. Y aquí yo quería construirlo yo. Esa era la principal razón, hacerlo porque yo sabía, yo sé de lo que soy capaz y yo sabía que podía con eso y más. Venía acostumbrada a un negocio que habían días buenos, habían días malos, así que eso para mí no era una sorpresa, de que en comenzando eran más los malos que los buenos. Lo siguiente, como te comenté, mi hija tenía un deseo demasiado alto, demasiado grande, de demostrarle que cualquier cosa no me iba a hacer renunciar, porque no estaba dispuesta a renunciar a mi sueño, al que era mi sueño y el sueño de ella, y porque en ese momento no lo piensas, tú solo lo haces, porque la gente que piensa mucho se frisa en lo que hace. Entonces creo que tal vez no lo tenía consciente, pero era, tengo que hacerlo para demostrármelo a mí, demostrárselo a otros, de que sí puedo, de que sí lo voy a hacer porque necesito cambiar mi vida. Y para cambiar mi vida tengo que hacer cosas diferentes. Y si la gente me está mirando y me está poniendo presión y está diciendo, estás haciendo las cosas mal, es porque lo estás haciendo bien. Porque mal es comparado con qué. Total. Entonces yo decía, ok, ellos dicen que lo estoy haciendo mal, vamos a ver qué es lo que según ellos se hace bien y cuáles son los resultados que ellos están teniendo. Y los resultados que ellos estaban teniendo no eran los resultados que yo quería para mí. Entonces yo decía, bueno, probablemente está mal para ellos, pero está bien para mí, porque para lo que yo quiero y lo que yo necesito, estoy haciendo lo que se supone que debo hacer. Y eso me ayuda mucho. Total, total. Para ya ir cerrando, quiero que le des como esas cosas que pensar, como unos tips a esta persona que está comenzando, que probablemente también sea una madre, que puede que estuvo soltera o no, de cómo mantenerse en ese inicio, qué tiene que pensar, qué tiene que enfocarse. Quiero que nos dejes ese regalo a todos los que están viendo este video
de esos pequeños tips? Bueno, me gusta mucho hablar de las mujeres, pero quiero aprovechar este espacio al que te agradezco mucho que me hayas invitado para hablarle a todos, porque creo que esto tiene que ver, no importa si eres hombre o mujer, con algo que yo siento que me caracterizo cada vez que hablo de eso, y de hecho en nuestras academias siempre abro nuestras academias con ese tema, que es el sentido de urgencia. Es tener claro cuál es tu sentido de urgencia. El sentido de urgencia es qué es lo que te mueve. No todo el mundo tiene sentido de urgencia el dinero. La razón por la que nos movemos más rápido sí es por dinero, pero no todo el mundo tiene como sentido de urgencia el dinero. Entonces es pensar qué puede cambiar si tú logras lo que deseas lograr. ¿Y qué cosas yo tengo que hacer para lograrlos? Tenerlo claro y estar dispuesto. Porque todas esas cosas que te van a poner incómodo son las que te van a ayudar a alcanzar lo que tú necesitas para resolver tu sentido de urgencia. En mi caso no era el dinero, era el tiempo con mi hija, era el tiempo para mí, era el tiempo para mi familia. El dinero, pues yo vivía con mis padres, ellos pagaban renta, el food stamp lo utilizaba para dárselo a mi mamá y ella se encargaba. O sea, mi sentido de urgencia no era el dinero. A las personas que tienen como sentido de urgencia el dinero, oye, no tienes de otra. Tienes que hacerlo porque ese es el motor que te tiene que mover. Porque si no haces cosas diferentes, vas a seguir en ese círculo de ratas, trabajas, no te alcanza, te quejas, vuelves a trabajar y así transcurre la vida y dejas de hacer cosas. Entonces creo que lo más importante para un nuevo es descubrir cuál es el sentido de urgencia, porque cuando tú tienes claro por qué lo estás haciendo, tú pasas lo bueno, disfrutas lo bueno, te calas lo malo, sudas y tú te vuelves a levantar y te vuelves como el niño que quiere aprender a caminar. ¿Cuántas veces no se cae un niño que pero él tiene claro que quiere ser independiente para llegar al otro lado y agarrar lo que quiere agarrar, que la mamá no lo deja, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es encontrar tu sentido de urgencia, trabajar tus emociones y no escuchar a los que están a tu alrededor, aunque sea tu familia, que van a ser las primeras personas que van a querer sacarte del negocio, porque estás haciendo cosas distintas, especialmente si vienes de una familia donde todo el mundo ha tenido una carrera, una profesión, un título y un trabajo. Ese es mi mayor consejo. Gracias, Marialis, por esas palabras que sé que le van a servir de mucha ayuda a esa persona que está comenzando. Y quedaron un poco de cosas en el aire que quiero retomar en la segunda parte para no extendernos tanto en esta primera parte. Nada, pues de parte de todos los que están viendo este video, gracias por abrirte tu vida con nosotros. Súper interesante, súper interesante. Entonces nada, chicos, nos vamos a ver en el próximo capítulo, donde vamos a hablar sobre más emprendimiento, liderazgo y cómo llevar una vida en pareja junto con el negocio. Entonces, bueno, súper cool. Gracias, Nino.